día de hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que se conecta desde Alemania. Y le comento, padre, que es, si no recuerdo mal, el primer invitado que tenemos desde Alemania, porque hemos tenido algunos invitados, no sé, desde España, alguno desde Italia, alguno quizá también desde Gran Bretaña, pero no desde Alemania. Entonces, padre Martín Maya, padre sacerdote jesuita, muy bienvenido a este programa. Muchas gracias por la invitación, Juan. Me siento contento de estar conectado con Colombia y también con todos los que oyen este podcast. Y mi presentación breve es que soy alemán de nacimiento, jesuita de vocación y latino de corazón, porque tengo una larga historia con América Latina y especialmente con El Salvador. Ya van a ser 36 años que vine por primera vez a El Salvador en Centroamérica y el que me ha atraído fue Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Cuando entré en la Compañía de Jesús, la primera etapa de formación es el noviciado y recuerdo todavía el 24 de marzo del 1980 cuando por las noticias nos vino esta triste noticia que asesinaron a un obispo en El Salvador celebrando la Santa Misa. Monseñor Romero, eso me impactó mucho. Desde este momento, en cierto sentido, Monseñor Romero también se ha eh, transformado en compañero de camino. Perfecto, perfecto, Padre Martín. Yo añado, bueno, que usted ha estudiado filosofía, teología, música en algunas ciudades, en Meijen, en París, en Innsbruck, en San Salvador, ordenado sacerdote en 1988, fue párroco en Hayaqui, una parroquia rural en El Salvador. En 1993 obtiene el doctorado en teología, fue miembro del consejo editorial y luego redactor jefe de Stimmen der Zeit desde 1995 hasta 2009 y del 2009 al 2014 fue rector del Colegio Berchmans en München. No sé si le estoy pronunciando bien, bueno, seguramente no. Ha sido profesor visitante en la Universidad Centroamericana de San Salvador y del 2014 a 2020 responsable de asuntos europeos en el Centro Social Europeo Jesuita de Bruselas. Y desde el año 2021 es director general de la Organización de Ayuda Latinoamericana Adveniat en la ciudad de Essen. Padre, cuéntenos un poquito, justo usted comenzaba hablándonos de su vocación jesuita hace ya 45 años de su ingreso a la orden. ¿Puede contarnos un poquito más de cómo descubrió su vocación? Bueno, yo soy el segundo de 5 hermanos. Tengo un hermano mayor, 3 hermanas, y nací en una familia católica, pero mi primer deseo profesional era campesino, no, ¿cómo se dice? Que trabaja en el campo, sí, porque nací en un pequeño pueblo y me hice muy amigo de un señor que trabajó la tierra, que tuvo animales. Pero después me nació eh, mi vocación de jesuita leyendo el Evangelio. Eh, y lo que también me sacudió fue el tema de la justicia en el mundo, cuando me di cuenta que en este mundo hay tanta gente que vive en la pobreza. Entonces yo dije que quiero comprometerme por más justicia en este mundo, en el seguimiento de Jesús. Así me nació la vocación de entrar en la compañía de Jesús. Y a lo largo de los años siempre me quedé con esta preocupación de unificar fe y justicia. Y eso también es el lema de la Compañía de Jesús después del Concilio Vaticano II, la lucha por la fe y la justicia. Y eso también me ha
traído a El Salvador, tierras de Monseñor Romero, tierra de otro mártir beatificado hace 3 años, el padre Rutilio Grande, junto con dos compañeros campesinos, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. Y el asesinato de Rutilio Grande en el 77 fue un elemento importante también para el cambio que se produjo en Monseñor Romero, porque él no fue profeta durante toda su vida, sino su vocación de profeta en cierto sentido eh, se produjo en sus últimos 3 años de arzobispo y un evento importante que le impresionó mucho fue el asesinato de Rutilio Grande y sus dos compañeros. Entonces vine a El Salvador y en ese tiempo eh, hice estudios de doctorado en teología y hice una tesis sobre la teología de la liberación de Ignacio Ellacuría y de Jon Sobrino. Y usted también mencionó que pasé un tiempo de párroco en una parroquia en el campo y eso tuvo que ver con el asesinato de 6 jesuitas y 2 mujeres en el año 1989, pocos meses después de que yo he venido a El Salvador. Eso fue todavía en tiempos de la guerra civil y en el contexto de una ofensiva de la guerrilla, cuando la guerra también afectó a la capital, la Fuerza Armada tomó la decisión de matar a Ignacio Ellacuría y de no dejar testigos, así fue la orden, y así esta tropa de soldados mató a 6 jesuitas y las 2 mujeres, y entre ellos también el padre Ignacio Martín Baró, que fue vicerrector de la universidad, psicólogo social y eh, él los fines de semana eh, fue de párroco a Jayaque, un pueblo que queda a 1 hora de la capital San Salvador. Y yo en las primeras semanas de mi llegada a El Salvador le ayudé de sacerdote recién ordenado y cuando le mataron después del entierro, la gente que había venido de Jayaque me dijo, ahora usted es párroco. Así es el pueblo que me nombró y yo en un primer momento me quedé sorprendido, asustado, pero hablando con el provincial y también con el arzobispo de ese tiempo, Monseñor Rivera y Damas, acepté de servir siguiendo los pasos también del padre Ignacio Martín Baró. Y siempre estoy muy relacionado con Jayaque. eh, Vuelvo de un viaje a América Latina que hice para Adveniat y hace 3 semanas todavía celebré misas en Jayaque el fin de semana. Detengámonos un momentico, padre, en la figura de Monseñor Oscar Romero, porque quizá algunos de nuestros oyentes no saben quién es, ¿no? Entonces, quién fue Monseñor Oscar Romero? Oscar Romero nació en el 1917 en la parte oriental de San Salvador, en una pequeña ciudad de nombre Ciudad Barrios, en una familia pobre. Y de joven le nació el deseo de ser sacerdote y así empezó estudios de teología en el seminario interdiocesano en la capital, en San Salvador, y para la familia no fue fácil, ¿no? Tuvieron que hacer sacrificios también para permitir estudios a su hijo. Y eh, parece que fue un estudiante muy
muy responsable, por eso le mandaron a Roma y siguió estudios de teología en Roma, se ordenó sacerdote en Roma y eso fue, si no estoy mal, en el año 42. Y después volvió a El Salvador y fue nombrado párroco de una parroquia de la diócesis de San Miguel, Anamoros. Después el obispo le nombró responsable de la catedral en San Miguel y durante 20 años fue un pastor muy dedicado y, en San Miguel, ¿no? Y después fue nombrado obispo auxiliar en San Salvador, en la capital, y obispo diocesano de la diócesis de Santiago de María. Eh, y como ya mencioné, en la vida de Monseñor Romero se produjo un gran cambio, hasta que algunos también hablan de una conversión, porque por mucho tiempo Oscar Romero fue sacerdote de tinte más prudente y enfocado en la administración de los sacramentos y no quiso que la iglesia se involucre en cuestiones sociales y políticas. Eh, pero con el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica cambió también su relación con el mundo, entró en un diálogo con el mundo moderno y también reconoció que cuestiones sociales, la cuestión de la justicia, la cuestión de los derechos humanos, de la dignidad humana, le competen a la Iglesia. Y en América Latina hubo un importante encuentro de obispos, una conferencia de obispos en Medellín, en Colombia, en su tierra, en el 1968. Y el tema de esta conferencia de los obispos de toda América Latina fue cómo traducir, cómo actualizar el Concilio Vaticano II para la realidad de América Latina, que son los signos de los tiempos más importantes para la Iglesia en América Latina. Y los obispos se pusieron de acuerdo rápido que un desafío mayor es la cuestión de la injusticia, de la desigualdad. Y en el documento de Medellín hablan de esta injusticia que clama al cielo. Eso quiere decir, bueno, que algo tiene que ver también con Dios, que Dios no quiere que haya gente que vive en situaciones inhumanas. Y así se pusieron también de acuerdo, tenemos que tomar una posición, tenemos que hacer una opción, la opción por los pobres, ¿no? Y en el mismo tiempo también nació una nueva teología en América Latina, la teología de la liberación, que es el vertiente teológico de este cambio eclesial. Y muy rápido eso también causó conflictos, porque los que no quisieron que haya cambios se opusieron a esta nueva orientación eclesial y teológica y hubo persecución también. Y el padre Rutilio Grande que mencioné fue asesinado porque en la parroquia de Aguilares, en El Salvador, animó a los campesinos de reclamar sus derechos y de reclamar el derecho también a un pedazo de tierra para sembrar y para cosechar. Y eso molestó a los grandes terratenientes y fueron ellos detrás del asesinato de Rutilio Grande. Y Monse Romero con el asesinato del padre Grande
cambió y se dio cuenta que eso es el camino de Jesús, porque Jesús también molestaba y entró en conflictos con las autoridades políticas, religiosas de su tiempo por comprometerse por los pobres y por la justicia. El reino que él predicaba fue en primer lugar para los pobres. Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Y con eso provocó, y Jesús murió la muerte que fue infligida a los revoltosos. Y la cruz, eso para los romanos fue la manera más cruel de matar, y así murió Jesús. Y Monseñor Romero también tuvo conciencia que cuando se volvió profético, cuando denunció las injusticias, cuando llamó a los ricos a la conversión, que él también entró en un conflicto. Y se cumplió también lo que sintió en el momento del asesinato de Rutilio Grande. Si él sigue el mismo camino, también corre el riesgo de ser matado, de ser asesinado. Pero en la perspectiva de la fe es el misterio de la cruz. Hay una película que se llama Romero, el Santo del Pueblo, del director John Duigan, que ha contribuido mucho a dar a conocer la figura de Monseñor Romero. En su opinión, que ha estudiado con atención todos estos detalles, ¿qué tan fidedigna, tan fiel a la vida de Monseñor Romero es la película? ¿Qué cosas destacamos de esa película y qué cosas de pronto no ocurrieron como se muestra en la película? Sí, bueno, hay varias películas sobre Monseñor Romero, y si hablamos de la misma, eh, es eh, esta película que salió en los cines en el 1989. La película está protagonizada por Raúl Juliá, Sí, sí, sí. que de Entonces, hecho ya sí. falleció, que la hace Ya falleció. Yo le conocí todavía a Raúl Julia en El Salvador. Entonces, lo tengo claro de qué película habla. Y yo vi esta película en los primeros días. Estuve en Nueva York y salió en los cines en Nueva York en el año 1989. Y es una película impactante y yo creo que muy buena, en el sentido que realmente en forma de película transmite eh, lo esencial de la personalidad y del camino de Monseñor Romero, camino de un cambio, porque eso la película también explica muy bien que con el asesinato del padre Rutilio Grande, algo fundamental cambió en Monseñor Romero. Y en ese sentido, yo creo que es muy válida esta película. Hay detalles que así no se han producido. Por ejemplo, hay una escena en esta película con Monseñor Romero en una cárcel, en una celda de una cárcel, y en esta cárcel él oye los gritos de un hombre que torturan, y se pone de rodillas y grita, cesen de torturar, eh, eh, somos humanos, ¿no? Y eso históricamente así no se ha producido, pero yo creo que expresa algo muy profundo también. Bueno, Monseñor Romero, que se acerca al sufrimiento y que defiende la dignidad y los derechos humanos. Entonces, eh,
Yo la he visto varias veces, esta película, y siempre me impacta y siempre también me hace presente a Monseñor Romero, San Oscar Romero, desde el año 2019. El Papa Francisco en Roma le canonizó, le declaró santo. Yo tuve también el privilegio de estar en Roma en esta celebración y con Oscar Romero, 7 otros cristianos también fueron canonizados, entre ellos el Papa Pablo VI, que fue el Papa que a Monseñor Romero le animó y le entendió también en todas sus dificultades. Podemos detenernos un poquito en esta relación entre San Pablo VI y Monseñor Romero. Monseñor Romero, con el cambio, también entró en dificultades dentro de la iglesia. En El Salvador solamente un obispo compartió sus posturas y fue Monseñor Rivera y Damas, y los demás obispos no estaban en la línea de Monseñor Romero, tampoco el nuncio. Tampoco, claro, tampoco la oligarquía, las familias ricas, y se quejaron en Roma, mandaron cartas de queja a Roma, que Monseñor Romero se mete en política y en El Salvador le acusaron de ser un comunista y de haber vendido su alma al diablo y cosas parecidas. Eh, y así en Roma hubo informes negativos sobre Monseñor Romero, y él muy rápido después de su nombramiento de arzobispo hizo un viaje a Roma para buscar un diálogo directo y para explicar un poco la situación. Y eh, con el Papa Pablo VI se encontró con un papa que entendió y que le animó, y que le dije: usted es obispo de la arquidiócesis y es usted que manda, que determina el rumbo también. Y así Monseñor Romero se sintió animado y también confirmado, y volvió contento de este viaje en Roma. También le había entregado, hay una foto de este momento, también le había entregado una foto del padre Rutilio Grande, mártir. Ludwig Kaufmann, con quien usted trabajó en la revista Orientación, se refería a Monseñor Romero como un pionero del futuro cristianismo de mañana. ¿A qué se refería el profesor Kaufmann con que Romero es un pionero del futuro cristianismo de mañana? Ludwig Kaufmann, que fue compañero jesuita y también amigo, escribió este libro en los años 80 sobre 3 pioneros de la fe, y entre ellos Oscar Romero. Yo creo que es pionero en el sentido que eh, eh, encarnó, vivió lo que fueron estas innovaciones del Concilio Vaticano II, que la Iglesia también tiene una responsabilidad social y política, no para meterse en la política partidista, sino, bueno, para comprometerse por una política que toma en cuenta la justicia y que toma en cuenta también los derechos humanos. Y eh, en ese sentido, yo creo que Romero es pionero y es un modelo, es un ejemplo. Y el gran teólogo alemán Karl Rahner dijo que para realmente poner
en práctica para ratificar lo que significa el Concilio Vaticano II, vamos a necesitar 100 años. Y en cierto sentido estamos a mitad de camino. Yo creo que una gran figura pone en práctica también lo que significa el concilio es San Oscar Romero. Y en ese sentido, Ludwig Kaufmann le llama un pionero de la fe. Vayamos a septiembre de 1989. Usted, digamos, viaja a El Salvador para elaborar su tesis doctoral sobre la teología de John Sobrino e Ignacio Ellacuría, y usted tenía pensado residir en la comunidad del campus de la Universidad Centroamericana junto con Ignacio Ellacuría, con Ignacio Martín Baró, que era párroco en ese momento en Jayaque, y por varios motivos no pudo residir ahí, ¿no? ¿Se siente usted como salvado por esta situación, por el hecho de que al final no pudo residir en el campus de la universidad? Bueno, es cierto que el plan era que yo viviera en la comunidad de la universidad con Ignacio Ellacuría, con John Sobrino. Y cuando yo vine, Sobrino me recibió muy cordialmente y me dijo, mira, los cuartos de huéspedes en este momento los tenemos ocupados y te vas a otra casa, te vas a otra comunidad. Sí, eso en cierto sentido también quizás me salvó la vida, porque si me hubiera quedado en la UCA, yo creo que me hubiera pasado lo mismo, porque los soldados tuvieron esta orden, no dejar testigos. ¿Está en marcha algún proceso de beatificación de los llamados mártires de la UCA? Es en camino un proceso de beatificación para 39 mártires de las últimas décadas en El Salvador. Hace 3 semanas estuve en El Salvador y tuve un encuentro con el actual arzobispo, Monseñor Escobar Alas, y él me habló de esta causa de beatificación. Entre estos, creo que son 39, están incluidos también los 8 de la UCA, los 6 jesuitas y Elba y Celina Ramos. Elba la conocí bien porque ella fue cocinera en la casa donde yo viví y con su esposo tuvo una casita eh, en el campus de la universidad porque don Obdulio trabajó como jardinero en la universidad y eh, como fue en medio de una ofensiva, entonces pensaron que en esta noche la mamá y la hija serían más protegidas más adentro de la universidad. Eso fue fatal porque así los soldados los encontraron y se comunicaron por radio con el viceministro de Defensa y este le dijo, mátenlas. Durante años, la figura de Romero fue como un signo de contradicción. Algunos le veían como un héroe y mártir, mientras que otros pensaban que se había desviado del evangelio y que por eso le habían matado, que era como un modelo peligroso. ¿Qué ha cambiado en la iglesia en esos 35, 38 años después de 1980 para que la figura y el legado de Romero, digamos, se hayan decantado y se haya llegado a la beatificación, a la canonización de Monseñor Romero? La iglesia en cierto sentido también refleja las polarizaciones sociales y por eso hubo en El Salvador gente que estaba contenta que le habían asesinado y dicen que unas señoras de la oligarquía hasta celebraron con champán cuando vino la noticia que le habían asesinado a Romero. Y por otro lado, la gran mayoría
de los salvadoreños le reconocieron eh, como el que les había defendido y eh, desde el primer momento también le consideraron como santo. Hay un documental producido por un italiano, Gianni Beretta, eh, hace algunos años, que se llama El Desagravio. En este documental hay un testimonio de eh, Roberto Cuellar, asesor jurídico de Monseñor Romero, que estuvo en la noche de su asesinato en el hospital donde se encontraba el cuerpo de Monseñor Romero y dijo que por unos minutos salió al aire, a la calle, y unos hombres que vivieron en la calle sin techo le dijeron espontáneamente: han matado al santo. Entonces el pueblo le reconoció como santo desde el primer momento de su muerte, de su martirio. Y en la iglesia también, en la iglesia oficial, se produjo un cambio. Eh, el Papa en ese tiempo era el Papa Juan Pablo II y en un primer momento el Papa Juan Pablo II se quedó también con reservas y críticas a Monseñor Romero. Pero cuando se dio cuenta que le asesinaron celebrando la Santa Misa, parece que el Papa Juan Pablo II también se quedó muy impactado y en una visita que hizo en El Salvador en el 1986, insistió, eso no fue previsto en el programa oficial, pero insistió que quiere visitar la tumba de Monseñor Romero y se puso de rodillas, tocó la tumba de Monseñor Romero y con eso también manifestó que no reconoció como un mártir, como un testigo de la fe. Pero el proceso de beatificación y de canonización caminó lento y también encontró resistencias entre obispos y cardenales de la curia romana. Entre ellos un obispo cardenal de Colombia, Monseñor López Trujillo, que fue muy negativo, crítico sobre Monseñor Romero, que se opuso hasta el final de su vida a una beatificación. El proceso caminó lentamente y por un tiempo también fue bloqueado y el Papa Benedicto XVI, ya al final de su pontificado, también dio un empuje para que este proceso siga adelante. Y él que puso mucho interés y también mucha fuerza en este proceso fue el Papa Francisco, admirador de Monseñor Romero. Y en las primeras semanas, hace 12 años, eh, ayer fueron 12 años de su elección de Papa. En las primeras semanas ya se encontró con el encargado de la causa de Monseñor Romero, el obispo Paglia, obispo italiano, y le dijo a Monseñor Paglia: hay que desbloquear la causa de Monseñor Romero y eso tiene que pasar rápido. Y así se celebró en el año 2015 la beatificación de Monseñor Romero en El Salvador. Yo también participé en esta celebración que fue histórica, con varios centenares de miles de salvadoreños que se habían reunido y 4 años después la canonización en Roma. Y hoy es reconocido realmente como un santo, un pionero, como lo dijo Ludwig Kaufmann, pionero de la fe en el siglo XX.
Estados Unidos, allá por la década de los 70, 80, plena Guerra Fría, estaba muy preocupado de que no se infiltrara el comunismo ahí en el patio trasero en Centroamérica e invirtió muchísimo dinero, dio mucho dinero al gobierno de El Salvador para el ejército, para controlar las guerrillas, los grupos de izquierda. ¿Se puede hablar de una responsabilidad de Estados Unidos, de la CIA, en el asesinato de Monseñor Romero? Yo creo que sí, al menos una corresponsabilidad, porque en ese tiempo en El Salvador nada pasó sin que la embajada de Estados Unidos estaba enterrada y también dio de alguna manera su consenso, ¿no? Yo creo que así pasó en el caso del asesinato de Monseñor Romero, así pasó también con el asesinato de mis compañeros jesuitas 9 años después, porque el primero que habló eh, de la Fuerza Armada como la responsable de estos asesinatos fue un consejero militar estadounidense, ¿no? Eso puso de manera. Y este dijo que Elías había sabido de antemano que eso fue planificado. En un primer momento los militares intentaron de echar la culpa a la guerrilla, pero con eso era evidente que fueron soldados de la Fuerza Armada salvadoreña que habían cometido este crimen y a sabiendas de un consejero militar de Estados Unidos. Romero decía, el pueblo es mi profeta, tengo mucho que aprender de mi pueblo. Y el Papa Francisco ha tomado la teología del pueblo, digamos, nacida en Argentina, digamos, en la zona del Río de la Plata, Uruguay, y la ha hecho, digamos, universal, se la ha traído a la Iglesia Universal. Hay una coincidencia entre este pueblo es mi profeta y la teología del pueblo y el movimiento de sinodalidad que el Papa Francisco está proponiendo a toda la Iglesia. Sí, eh, como ya he dicho, el Papa Francisco es un gran admirador de Monseñor Romero eh, y esta frase de Monseñor Romero, el pueblo es mi profeta, yo tengo que escuchar lo que dice el pueblo, es perfectamente también en la línea de la sinodalidad, porque la sinodalidad comienza con la escucha y comienza con la escucha del pueblo. El Concilio Vaticano II dijo que hay un sentido de la fe del pueblo, ¿no? El Papa Francisco, cuando estuvo todavía en la Argentina, cuando se llamó Jorge Mario Bergoglio, compartió mucho también esta convicción que eh, escuchando el pueblo es fundamental para un obispo y es fundamental también para la teología. Bueno, y el Papa Francisco también ha dicho que quiere una iglesia pobre y para los pobres, que se podría interpretar como una iglesia que toma la vocería de los pobres, que se hace voz de los que no tienen voz, que no se pone de parte de los poderosos, sino de los débiles. ¿Qué otras convergencias, qué otras coincidencias encontramos entre el Papa venido del extremo sur de América Latina con Monseñor Romero, cierto, en Centroamérica, como recogiendo ese magisterio latinoamericano, esa opción preferencial por los pobres? Sí, yo escribí en un artículo sobre el Papa Francisco y Monseñor Romero que son hermanos en el espíritu y aliados en la opción por los pobres. Y es evidente que el Papa Francisco tiene una gran cercanía y tiene una gran admiración por Oscar Romero. Eh, y yo creo que también
en Jorge Mario Bergoglio se han producido cambios a lo largo de su vida. Y en ese sentido, creo que también hay una semejanza y una cercanía con Monseñor Romero. Y por eso el Papa Francisco también se siente tan cercano a Monseñor Romero. Eh, de dejarse cambiar también por la realidad, de ser atento a los signos de los tiempos. Y eh, para mí, en la sinodalidad también algo esencial es la atención a los signos de los tiempos. Eso también es escucha y es ver. Hay este conocido triple paso del ver, juzgar y actuar. Y el ver va también unido con la escucha. Y yo creo que eso también está guiando el Papa Francisco en su pontificado. Él ha identificado los signos de los tiempos más desafiantes de nuestra época, que sigue siendo la cuestión de la injusticia, eh, el tema de los migrantes, el desafío de la destrucción ambiental, el cambio climático, pero también signos de los tiempos positivos. No solamente hay que quedarse en lo negativo, hay signos de los tiempos positivos. eh, la humanidad que eh, se acerca y que se une en el diálogo interreligioso y también en las organizaciones internacionales, ¿no? En ese sentido, bueno, hay también una lucha y para mí la historia no es tragedia, sino es un drama donde fuerzas opuestas están actuando, pero en una perspectiva de fe, creemos que este drama tiene un enlace feliz. Vamos hacia la Pascua, vamos hacia la resurrección. Y eso también es una frase conocida de Monseñor Romero, presintiendo su martirio, dijo, si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Y eso es cierto, eso se puede comprobar. Él está presente, está vivo en su pueblo y no solamente en el pueblo salvadoreño, sino es un santo universal. Como usted mencionaba, 12 años ya del pontificado del Papa Francisco. En su opinión, ¿qué está aportando el pontificado del primer Papa jesuita, cierto, en tanto que jesuita, a la Iglesia Universal? Bueno, yo creo que estas opciones que ya mencionamos, estas opciones que orientan su pontificado, la opción por los pobres, la atención al destino de los migrantes, el tema del cuidado de la casa común, subtítulo de la encíclica Laudato Si, eh, y su atención al diálogo interreligioso, eh, que es a la base también de la encíclica Fratelli Tutti. Esos son los ejes, esos son las orientaciones fundamentales de su pontificado y el tema de la misericordia. Yo creo que eso también es brújula de este pontificado, la misericordia de Jesús. Eh, Renovación de la iglesia siempre quiere decir volver a las fuentes, volver a las orígenes, volver al Evangelio. Y por eso también fue muy programático que el primer gran documento de este pontificado es la Evangelii Gaudium, ¿eh?
esta exhortación apostólica que habla de la alegría del Evangelio. Y el método, en eso el Papa Francisco es jesuita, el método de su pontificado es el discernimiento. Y discernimiento quiere decir sentir y identificar la voluntad de Dios en la historia, en este mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Eso es la pregunta que los que hacen los ejercicios están tratando. ¿Qué es lo que Dios quiere de su iglesia en el mundo de hoy? Eso es la pregunta fundamental también de este proceso sinodal que el Papa Francisco ha puesto en obra en estos últimos años. Entonces, eso es el método de su pontificado y eso tiene mucho que ver con los ejercicios y con lo que llamamos la espiritualidad ignaciana. Todavía en algunos sectores de la iglesia se ve con algo de sospecha el compromiso de los religiosos por la justicia, por la transformación de la sociedad. Quizá el pontificado del Papa Francisco viene a confirmar el trabajo que hacen los jesuitas desde el año 75, después del Concilio Vaticano II. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué pasos habría que dar aprendiendo de Monseñor Romero para participar en esta lucha por la justicia, para hacerlo parte, digamos, de la vida de la iglesia y no como todavía como con esa sospecha de si esto es una politización de la fe? Yo creo que lo que podemos aprender, lo puse también en el título de mi libro sobre Monseñor Romero, de compaginar, de unificar lo que es la mística y la lucha por la justicia. eh, la unidad entre lo que es proclamación de la fe y lo que es compromiso, lucha por la justicia, que eso no se puede separar, sino son dos caras de una misma medalla. Y yo creo que la justificación más profunda es el camino de Jesús. Jesús vivió en una relación profundísima con su Abba, con su Padre, ¿no? Pasó mucho tiempo en oración, ¿no? Pero al mismo tiempo también predicó y luchó, se metió con las autoridades políticas y religiosas donde él sintió que están en contra de la misericordia, que se están aprovechando también de los pobres, están juzgando, ¿no? Bueno, Jesús fue hombre en conflicto, ¿no? Porque rápido también le acusaron, tú blasfemas y tú eh, eh, te estás eh, tomando como alguien que puede cambiar la ley de Moisés, ¿no? Le acusaron de blasfema y de rebelde, y así también murió. Eh, y eh, entonces, para mí, la última fuente también para Monseñor Romero es el camino de Jesús. El Papa Francisco no quiere nada más que eh, actualizar este camino de Jesús en el mundo y en la iglesia de hoy. Acabo de publicar un libro en alemán con el título eh, Renovar la iglesia y el mundo con el Papa Francisco. ¿Cómo ve usted la situación del Salvador en este momento a nivel político, no? Porque por una parte parece que se ha superado, digamos, una dictadura militar, pero por otra parte a veces hay preocupación por la situación de los derechos humanos de las personas en las cárceles, ¿verdad? ¿Cómo ve usted la situación del Salvador?
La veo muy difícil. Como le mencioné, hace 3 semanas estuve unos días en El Salvador, visité proyectos de Adveniat y eh, el actual presidente ya desde hace 3 años gobierna en estado de emergencia, estado de excepción. Y eso quiere decir que eh, están no funcionando la Constitución y los derechos civiles fuera de funcionamiento. Y es cierto que el problema más grave de El Salvador durante muchos años eran las bandas juveniles, las maras, que terrorizaron el país, ¿no? Y el actual presidente Nayib Bukele hace 3 años puso en obra el estado de emergencia, de excepción, para combatir a las maras y empezó a tomar preso a los que estaban sospechosos de ser parte de las maras. Y eh, el problema de las maras es eh, en cierto sentido solucionado, pero ¿a precio de qué? A precio de que tiene más de 100.000 en las cárceles y muchos inocentes. Y eso es una gran injusticia también. Yo me he encontrado con jóvenes que pasaron 80, 90 días en las cárceles en un infierno, ¿no? Son condiciones inhumanas, ¿no? Y así yo creo que eso no es la solución. No se puede solucionar el problema de la seguridad a costo del Estado de Derecho y a costo de los derechos humanos. Habría que ir más profundo, ¿no? Yo creo que el problema fundamental de El Salvador sigue siendo la desigualdad, la injusticia, y eso no ha cambiado, ¿no? La mayoría de la gente siempre vive en una situación muy precaria de pobreza y muchos sin educación y sin servicio médico. Y eso fue lo que Monseñor Romero en sus homilías también tematizó, denunció. Y así yo creo que lo que está pasando en El Salvador en este momento no es la solución. Tuve un encuentro con el cardenal Rosa Chávez, amigo desde hace mucho tiempo, y él dijo, en este país tenemos seguridad sin esperanza. Y yo creo que eso resume también un poco el problema. Y para mí siempre vale la pena releer también las homilías de Monseñor Romero. Claro que la coyuntura es distinta, pero los problemas de fondo están todavía existentes. Yo creo que el camino que Monseñor Romero muestra en sus homilías también sigue de actualidad. No sé si nos puede compartir un poquito de sus próximos proyectos, sea con la Fundación Adveniat, sea proyectos de escritura, de algún libro. Bueno, desde hace 3 años y medio soy director de Adveniat. ¿Qué es Adveniat? Adveniat es agencia de ayuda, de solidaridad de la Iglesia alemana con las iglesias en América Latina y el Caribe. Lo bonito es que Adveniat, en cierto sentido, nació en América Latina.
en los años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Alemania había mucho sufrimiento, destrucción de ciudades, hambre y eh, muchos refugiados. Y en ese momento, cristianos, no solamente católicos, sino cristianos también de iglesias protestantes, en Brasil, en Chile, en la Argentina, mandaron ayuda a Alemania para los hermanos sufridos. Y 15 años después, los obispos alemanes en el 1961 dijeron, ahora podemos responder, podemos agradecer. Vamos a dedicar una colecta de las Eucaristías de Navidad a la iglesia en América Latina y el Caribe. Una colecta. Y eso tuvo tanto éxito que se ha repetido y se ha institucionalizado. Y así nació Adveniat. Es una palabra latina. El Padre Nuestro en latín dice Adveniat regnum tuum, que venga tu reino. Y eso es un poco también la esencia de Adveniat, que queremos colaborar en la construcción del reino de Dios en este mundo. Y Adveniat es colaboración, colaboramos con nuestros socios, con eh, las diócesis, órdenes religiosas y parroquias en América Latina en proyectos de construcción de iglesias y en proyectos también de educación, en proyectos del cuidado de la casa común. Ponemos énfasis también en la Amazonía, después del Sínodo de la Amazonía, y tenemos colaboración. Estuve en México también hace 2 semanas en casas de migrantes con las escalabrinianas. Entonces, todo lo eh, lo que ayuda a humanizar un poco la situación de tanta gente que vive en situaciones inhumanas, migrantes, refugiados. Y así me da mucha satisfacción también de poder trabajar como director de Adveniat. Somos aquí en Alemania un equipo de 70 y tenemos más de 1000 proyectos en casi todos los países de América Latina y en el Caribe. Y yo creo que ponemos semillas del reino. Eh, Eso fue una metáfora muy querida también por Jesús, poner semillas. Y una semilla brota y crece y da frutos. Y en mis viajes, con todas las dificultades que hay en América Latina, yo veo que estos proyectos de colaboración, colaboramos, también dan frutos. Para poner el ejemplo de una casa que visité hace 2 semanas en México, la casa Mambre, que recibe refugiados y que les da un techo y que les da comida. Compartimos la comida con refugiados de Venezuela y de Haití y de Cuba. Eso es bonito. Yo creo que también es mucho en el espíritu de Monseñor Romero y del Papa Francisco. Como el señor Romero decía, bueno, le pido a los ricos para dar a los pobres, así los pobres se alivian en sus necesidades y los ricos se alivian en su conciencia, ¿no? Más o menos decía algo así. Sí, así dijo. Bueno, yo creo que puede pasar así, pero no se trata solamente de dar limosnas, sino también de cambiar las estructuras, ¿no?
Y eso fue una de las preocupaciones también de Monseñor Romero. El gran obispo brasileño, don Elda Camara, lo puso en estas palabras: si doy pan a los pobres, todos me alaban, un obispo santo. Y si pregunto por qué hay tantos pobres que no comen, me acusan de comunista, ¿no? Y así pasó con Monseñor Romero. Así pasa en cierto sentido también con el Papa Francisco. También le acusaron de ser un marxista, ¿no? Y él a esta acusación contesta que yo me muevo en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y bueno, la doctrina social de la Iglesia también puede ser incómoda en el tema de la justicia y en el tema de la opción por los pobres, eso es cierto. El marxismo acusa a la fe cristiana, digamos, de ser un opio del pueblo que no permite la transformación social, ¿verdad? Mm. En su opinión, ¿esta acusación fue en algún momento válida? Efectivamente, la religión terminó siendo como una atenuante, digamos, de las transformaciones sociales, para decirle a la gente, no sufre ahora, que luego vas a tener el cielo y Sí, yo creo que tuvo también su justificación esta acusación en el siglo XIX. Fue Karl Marx en el siglo XIX que lo puso en estas palabras. Sí, es cierto que hay el peligro también que la religión funciona de esta manera, ¿m? Del consuelo más allá. Pero yo creo que eso eh, no fue el evangelio de Jesús, sino Jesús, claro que nos amplió la mirada hacia lo eterno, pero eso no quiso decir que se desvinculó de la realidad de este mundo, ¿no? Él curó a los enfermos, él integró a los marginados y a los despreciados. Y él denunció las injusticias, y también pidió que haya cambios. Y por eso esta acusación del opio seguramente para Jesús no vale. perfecto, Padre Martín. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecerle mucho, Padre Martín, por su generosidad para compartirnos pues, sus experiencias en El Salvador, estudiando la persona, el legado, el testimonio de Monseñor Romero, de toda la presencia jesuita ahí en El Salvador. Y bueno, Padre, de verdad que le agradecemos muchísimo, muchísimo este tiempo y le pedimos también su bendición, Padre. Yo aprovecho para pedir su bendición para... Con mucho gusto. Entonces nos ponemos un momento en silencio, en la presencia de Dios que siempre está presente, que siempre está con nosotros y lo sentimos también eh, por la respiración que también nos hace presente el Espíritu, Espíritu Santo. Y en esta presencia, en esta confianza, le pedimos al Dios Padre bueno que nos bendiga y nos acompañe, nos proteja, también por intercesión de San Oscar Romero, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.